padres cuando ustedes empiezan a cantar y se oye su voz. La verdad es que vale muchísimo más que nosotros estemos tocando. Es muy importante eso, que usted entienda que cuando estamos en la presencia de Dios, no venimos a escuchar al que está tocando al frente, no venimos a escuchar qué es lo que nos dice, sino que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para escuchar la palabra, hay un tiempo para tener comunión entre nosotros, pero la alabanza es un tiempo en el que usted se puede enfrentar y ver cara a cara a Dios. Y eso es muy importante, que no lo olvide, que no es un espectador, que no venimos a ver lo que va a hacer la persona que está al frente. Yo podría decir, todos nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir la alabanza. Es decir, que no le sorprenda así como hoy, que un día le voy a decir, oye, a ver, Anet, pásale para acá, tú vas a dirigir esta canción, ¿qué te parece? Y Anet, como ya va a estar en el ministerio de alabanza, pues lo va a hacer muy feliz. Pero es eso, no, usted es tan director de alabanza como el que está aquí al frente, con cada uno de los que está, porque usted dirige su alabanza al Rey. Y es muy importante que reconozcamos eso, que cuando usted está delante de la presencia no necesita un intermediario. Antes había necesidad de un intermediario, de que se parara aquí, que dijera, a ver, les voy a presentar a Dios, este es Dios, aquí está, pero no lo pueden ver ustedes, yo se los enseño. Eso es lo que pasó en Éxodo. El pueblo de Israel dijo, no, ¿sabes qué, Moisés? No nos enseñes, no nos dejes conocer a Dios, tú enfréntate a Él, tú velo, porque hay como truenos y fuego y está como muy fuerte. Entonces nosotros no queremos ver. El plan de Dios era que todos nosotros íbamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, así dice Apocalipsis. Entonces no le tenga miedo al llamado que usted tiene. No solo el pastor tiene un llamado para administrar, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un llamado para dirigir la alabanza, para predicar, para orar por los enfermos. Todo eso es un llamado. No hay especialistas que Dios pone, pero todos somos hijos, y como hijos todos lo vamos a hacer. Bueno, ya me fui por otro lado, pero si usted estuvo la semana pasada, que es muy probable que no, la semana pasada estuvimos hablando de un tema muy bonito, muy emocionante, muy divertido, que son las pruebas. Partimos de un versículo muy bonito también, de una carta muy bonita también, que es la carta de Santiago. Es muy sencillo, muy relajado Santiago, no peleaba con nadie, no decía nada, no incomodaba a nadie Santiago. Pero si quieren vamos a empezar otra vez leyendo esa parte, vamos a hablar un poquito de lo que tocamos y vamos hacia adelante. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 3, me parece que es. Santiago 1:2. ¿Alguien me ayuda? Si tiene una versión NBLA está mucho mejor. Si tiene la NTV es un poquito irónico, pero la NTV dice diviértanse mucho, casi, pero alguien dice, Santiago 1:2 dice, hermanos, bueno, el hermanos lo traigo de la Reina Valera, pero dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces aquí vemos la relación que hace Santiago entre prueba, ser perfectos y ser completos y que nada nos falte, ¿sí? Después, cuando estuvimos platicando la semana pasada, vimos que a veces como cristianos presentamos un evangelio que es la varita mágica, que una vez que recibes el evangelio y participas del evangelio, todos tus problemas se van y ya no va a haber problemas, te va a ir muy bien. Pero la verdad es que no pasa así. Muchas veces pasa al contrario. Muchas veces pasa que cuando empiezas a caminar con Dios, cuando empiezas la reconciliación, o cuando Dios se reconcilia contigo, empiezas a ver que hay muchas cosas que están estorbando en tu vida y están choque. Y bueno, también vimos algunos versículos, bastantes versículos, sobre la fe y sobre para qué venimos a esta tierra como cristianos. No venimos a ganar dinero, a
a pasárnosla bien, a tener muchos hijos, aunque es parte del plan de Dios, por cierto. Vamos adelante con eso. Venimos a ser como Cristo, a ser perfeccionados, ¿sí? Nosotros somos hechos santos, somos hechos hijos por el sacrificio de Cristo. Pero Dios le ama tanto que no lo va a dejar como bebé. Cuando usted nace en el Espíritu, es un bebé. Dice la Biblia que usted come leche, no puede comer. A un bebé le da un bistec y nada más no sé qué va a hacer, le va a chupar el jugo. Tal vez podría ser bueno, pero vamos a probar en el siguiente día. Pero Dios no quiere que se quede como un bebé, porque no es lo mismo ver a un bebé de 3 meses, de 6 meses, de 2 años jugando aquí, a ver a una persona de 40 años comportarse como bebé y no tener la responsabilidad de una persona de su edad. Creo que a veces las mamás y las esposas suelen pelear ese tipo de temas, ¿no? Que no nos comportamos conforme a nuestra edad, que ya deberías usar zapatos en lugar de tenis, que ya, ¿por qué no te fajas? Ese tipo de cosas son las que dicen las mamás, y no es bíblico eso. Se trata de comportarnos con madurez. Madurez es ir creciendo, y en el reino de los cielos la madurez no es ser autosuficiente, ser independiente. En la vida usted es maduro cuando puede resolver todos los problemas usted mismo sin recurrir a nadie, y es muy sabio y se las sabe todas. Eso es la sabiduría del mundo. Pero en el reino de los cielos, quien es sabio es el que no hace nada si no consulta a Dios. Como Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dijo: yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer primero. Y nosotros empezamos como cristianos, somos bebés, vamos creciendo, vamos comiendo la leche espiritual, ya como que tenemos edad para tomar decisiones, y somos como adolescentes espirituales. Yo voy a hacer lo que yo piense porque ya tengo experiencia, ya hice aquí, ya estuve allá, ya fui allá, yo ya leí toda mi Biblia 1 vez, 2 veces, 3 veces, ya me lo sé todo, ya no tengo, es más, ¿qué necesitan? Yo lo hago todo aquí. Eso suele pasar. Y eso es un signo de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos de los demás y necesitamos depender totalmente del Espíritu de Dios. Ahora, somos probados, y decíamos la semana pasada, para ser perfeccionados. Y es muy difícil llegar a entender por qué no solamente somos probados, sino porque Santiago nos pide que tengamos gozo. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron a ese nivel en el que tienen una prueba así dificilísima y dicen: gracias Señor, ahora sí me tocó la prueba? ¿Alguien de ustedes ya es así? Tan santo y tan maduro que cuando le llega la prueba se alegra. Y la verdad, esta semana yo estaba orando y le decía al Señor: oye, no es como una exigencia muy difícil. O sea, ¿quién en su sano juicio se alegra cuando tiene las pruebas? Y a veces somos así como que negociamos con el Señor: pues dame chance de quejarme tantito. O sea, me estás viendo que está difícil, o sea, nada más me voy a quejar, o sea, igual voy a pasar la prueba, igual, pero pues dame chance de quejarme. Y cuando uno es bebé, los bebés hacen berrinche y pues los vemos y decimos: ay, pobrecito papá, está sufriendo. Pero el bebé puede seguir y quejarse. Pero cuando usted va creciendo, si usted sigue haciendo los berrinches de un bebé, no se ve tan bonito como el bebé, ¿no? Entonces, esto nos enseña a que conforme vamos creciendo, tenemos que dejar de quejarnos. Y hace 2 domingos tuvimos una plática muy interesante sobre la queja. Vamos muy parecido en esa línea. Pero no solo eso, tener sumo gozo. ¿Y por qué querríamos tener gozo? Pues primero porque estamos siendo perfeccionados. Si usted está pasando por la prueba, quiere decir que está en un proceso de crecimiento. Si usted no está creciendo y se estanca siempre en un estándar de bebé, pues no está creciendo, no hay que probarlo, no hay que pasar por nada, y pues ya no sé si tiene mucho sentido la vida. Ahora, también la semana pasada hablamos de que en Juan 15 Dios nos habla de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que cuando un pámpano no da fruto, Dios la corta y empieza de cero. Pero si usted está dando fruto, hay una promesa bien bonita en Juan 15, 7 al 10,
que si usted da fruto, también lo van a cortar, pero poquito. Es decir, no le van a dar el hachazo y empezar de cero, pero sí le tiene que empezar a cortar una ramita. Si usted tiene un jardín, entiende que a veces hay un rosal muy grande, y si usted deja que el rosal se quede así, ya no va a volver a dar fruto, porque se va, todo lo que está creciendo y todo el fruto que da absorbe los nutrientes y ya no va a dar más fruto. Entonces, como jardinero, hay que ir cortando y quitando las flores, y aún así, si usted tiene un rosal, cortarlas y empezar a moverlas, regalarlas, ponerlas en un ramo, pero mover el fruto, porque si usted no lo mueve, se va a secar. Y lo que Dios hace es irle cortando, que un pedacito por acá, que aquí hay un poquito de orgullo, que aquí hay un poquito que se depende mucho del dinero, por aquí, y aquí que hay que se pelea con su esposa, por acá, y ya le va cortando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Durante la semana platicaba un poco con el pastor, porque podría parecer que entonces vivimos para ir a la prueba, ¿no? Así como que, oye, pues como que me siento muy tranquilo, voy a meterme en problemas para ver que Dios me perfeccione. No funciona así, aunque muchas veces sí funciona así. Pero es muy importante que entendamos que hay diferentes tipos de prueba, y la Biblia habla de prueba y de tentación, de desierto. Y la primera prueba o la primera tentación que aparece, o bueno, de la cual vamos a hablar, es la tentación que viene de su propia concupiscencia. Este es bien importante que la pongamos claro, porque si no la ponemos claro, usted podría estar pensando que está pasando por la prueba y en realidad son los resultados de sus pésimas decisiones. Yo les puedo dar testimonio ahora que hoy estuve en la prueba porque me dolía mucho el estómago, y yo dije, ay Señor, qué prueba tan difícil. No, ayer me comí un molote y la salsa estaba muy pesada, y de mi propia concupiscencia de comer me vino ese resultado. No puedo decir, ay, me está oprimiendo. Mi propia decisión me llevó, digo, al final lo hice por una buena causa, porque era estar con personas, compartir con personas, pero aún así pues pude haber decidido no hacerlo. Entonces, vamos a acompáñame a Santiago 4:10. Si alguien ya lo encontró, me puede ayudar leyéndolo. Santiago 4:10. Sí, así es, por favor. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Ok, entonces cuando encontramos una de las razones más típicas de una prueba es nuestro orgullo. Esa es la primera gran prueba. Mi mamá me traía cortito con eso, porque siempre me decía que al que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, cuando tú solito te levantas, pues te estás levantando por encima de alguien más. ¿Qué quiere decir? Que eres un blanco fácil para la prueba, para la tentación. Si tú te humillas, pues ya te agachaste, ya no nadie te ve por encima. Pero una vez que nos levantamos y nos sentimos orgullosos, empezamos a tener pruebas. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí sí me pasó bastante. Desde adolescente y hasta... sí, y hasta cada rato. Vamos a Santiago 1:14. Este es muy importante, y esto es lo que, si quieren yo se lo leo. Vamos desde el 12. Este va a ser nuestro versículo de hoy. Bienaventurado el hombre y la mujer que persevera bajo la prueba, que aguanta, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y dice el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valera dice por su propia concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado,
cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Sí? Esto es bien importante. Hay tentaciones en su vida que usted tiene que superar. Todos somos tentados de nuestro. Es decir, usted tiene una tentación a la medida de sus propios deseos. Si usted batalla con la comida, va a ver la tele y mientras otros ven otra cosa, usted va a ver las hamburguesas así gigantes. Y sobre todo si usted está a dieta, va a ver la comida. Y si usted no batalla con la comida, ni se entera de que había temas sobre comida. Lo mismo pasa con la sexualidad, lo mismo pasa con el dinero, con el orgullo. De su propia pasión, lo que hay en su corazón engendra la tentación que usted va a pasar. Ahora, le decía al pastor que yo no soy muy de buscar las palabras en griego, pero ahora sí las busqué, porque en Santiago 1:2 habla dos tipos de prueba. Una que se refiere a tentación y otra que se refiere a ser aprobado. La que se refiere a tentación es peirasmos o pereirasmos. Aquí todos los maestros de griego me van a corregir. Y esa tiene que ver, en la mayoría de los casos en los que aparece, con tentaciones, con pruebas, con pecado, con desierto, pero todo tiene que ver con lo que el diablo hace en su vida, buscando hacerlo caer, o con lo que su propio corazón y su propia pasión engendran. Entonces es bien importante que reconozca que hay una prueba que viene de su propia pasión o de sus propios deseos, y que esa prueba la tiene que pasar, y la mejor manera de pasarlo es morir a sí mismo. Dice Pablo, casi castigándome a mí mismo, a mis deseos, decirles que no. Por eso es bien importante desde chiquitos a los niños enseñarnos y disciplinarlos a no tener todo lo que quiero en el momento en que lo quiero. Pareciera que nada más queremos torturar a los niños para que no tengan las cosas, pero en realidad estamos enseñándoles que tenemos que gobernar nuestras propias pasiones. Ahora, el otro tipo de prueba es dokimion, que puede leerse como ser aprobado o ser acrisolado, es decir, pasar por el fuego. No pasar por el fuego para quemarlo, sino, ¿se acuerdan de esta parte donde dice como plata refinada en horno de fuego purificada 7 veces? Así es la palabra de Dios. Usted también va a ser como plata refinada. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que entrar al horno de fuego, ser ahí quemado, que se quemen todas las imperfecciones, y cuando sale una pieza mejor. Eso no es tentación. El fruto de la tentación es pecado. El fruto de la prueba es perfeccionamiento. ¿Sí? Entonces, si usted está atravesando por algo que no entiende por qué está pasando, le tengo una noticia. Hay alguien que le puede ayudar. No tiene que atravesar las pruebas solo. Tenemos al Espíritu Santo. La mejor manera de saber por qué estoy pasando esto no es venir y decirle, pastor, ¿por qué estoy pasando esto? Eso creo que pasa muy seguido y no es tan bueno, porque el pastor conoce al Espíritu Santo, pero usted tiene que empezar a crecer. Si usted ya tiene más de, no sé, bueno, hay pastor que diga cuántos años, pero más de 10 años, más de 5 años, más de 2 años conociendo el Evangelio, ya empiece a usted a buscar por sí mismo su comida. Ya no dependa de papá, comida. Si yo fuera con mi papá y papá, comer, pues me voy a ver muy ridículo, porque ya estoy grande, ya puedo ir, comprar, hacer mi comida. Pero si es un bebé, decimos, ay, ven, le damos y le hacemos el avioncito, y mira, y le preparamos su papilla. Es tiempo de que vayamos madurando, y que si usted está pasando por la prueba, le pregunte al Espíritu Santo y vaya a la palabra de Dios preguntando. Si usted tiene un teléfono y descarga una versión, voy a hacer promo de la competencia, no de Logos, pero si trabajamos en Logos, pero si usted descarga la versión gratuita de la Biblia y le pone tentación, va a aparecer un montón de versículos y usted puede estudiar esos pasajes y aprender qué hacer en frente de la tentación, ¿sí? O si usted le pone tristeza, va a ver que va a aparecer. Pero empiece a buscarlo, empiece a crecer, empiece a preguntarle al Espíritu Santo. Ahora, número 2, Dios me pegó muy duro con este. Escuche a los que están alrededor de usted, a los que están acompañándole en la carrera.
platicaba con mi esposa sobre un pasaje que es Primera de Pedro 3:7. Parece que Pedro y Santiago se pusieron de acuerdo, porque dicen muchas cosas muy parecidas. Y el 3:7 dice, ¿alguien me ayuda? Bueno, hacemos un antecedente antes. Habla de las mujeres y les dice que estén sujetas a sus maridos. Esa ha sido la herramienta favorita de muchas personas, muchos hombres, para decirle, sujétate, cállate, no hagas nada, y no seas desobediente, y etc. Esa es la herramienta favorita muchas veces para oprimir. Pero, y bueno, después dice que las mujeres no se maquillen y que no usen atavíos, sino que se atavíen de la parte espiritual, lo cual el pastor en otro día nos va a explicar al respecto. Tiene mucho que hablar al respecto. Pero luego el 7 dice, ajá, ya hablamos de las mujeres, ahora, ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, una mujer por persona, por favor, con un vaso, como un vaso más frágil, o sea, con muchísimo cuidado, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes, igualitos, no es, yo soy más, somos herederos, coherederos de la gracia. Y viene una cosa que está muy fuerte aquí, y dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y este es un versículo que yo he visto a una persona predicar y que causa mucha molestia. Y qué bonito que es la palabra cuando nos causa molestia, es porque hay algo ahí. Pero dice, traten a sus mujeres, traten a su mujer de manera comprensiva como un vaso frágil. Porque es su mujer, denle honor, porque es heredera como ustedes en la gracia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esto es una disposición muy bonita de Dios, que nos hizo habitar hombre y mujer, y muchas veces el hombre toma las decisiones, toma el paso al frente, y se equivoca, 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 y está orando, y se equivoca, y se equivoca, y se equivoca. Y en otra congregación, donde yo fui hace mucho tiempo, pues pasaba que los hombres oraban mucho y nomás no tenían una respuesta. Y una señora, que era la esposa del pastor, les dijo, oye, ¿y no crees que es por cómo estás tratando a tu esposa que Dios no te contesta? Y los hombres que estaban ahí estaban muy ofendidos, porque ¿cómo iba a hacer eso? O sea, ¿cómo Dios, que es espiritual, iba a frenar su respuesta por cómo yo trato a mi esposa? Pero aquí lo dice así. Y a eso es lo que me refiero. Escuchar lo que está diciendo la persona que está junto a mí. Gracias a Dios tenemos, si no una pareja, un esposo, una esposa, amigos, familia, mamá, hermanos, que nos pueden decir, oye, no hagas eso, estás haciendo las cosas mal, estás haciendo algo mal. Cuando nosotros escuchamos, probablemente Dios está buscando, ya que no escuchamos su palabra, ya que no escuchamos lo que Él nos habla, Él se busca una manera de proveernos una palabra. Y muchas veces, lamentablemente, ese es nuestro estorbo, y sobre todo como hombres. Somos muy espirituales, buscamos y somos muy... castigamos las emociones muchas veces como hombres. Yo no, porque yo soy bien chillón, pero ella se ríe de mí por eso. Pero como hombres castigamos las emociones, castigamos, no, tú eres la chillona, no, como eres chillona, porque lloras, no. Y aquí dice, cuídala como vaso frágil, porque no vaya a ser que eso que estás haciendo estorbe en tus oraciones. Y ahí lo voy a dejar. Creo que es un tema muy difícil, muy fuerte, pero creo que Dios nos habla siempre en la manera en la que nos relacionamos. Ahora, enfrentamos la prueba sabiendo que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Este es un versículo que está muy manoseado, se ha usado mucho para justificar cosas. Ay, pues ya te pasó, pobrecito, pues todo te va a salir bien. No es todo te va a salir bien. Para los que aman a Dios, las cosas van a servir para bien. Es decir, hay cosas que Dios no te mandó, pero aunque no te las mandó, Dios las puede utilizar para dar testimonio y para hacerte crecer. Y por último, hay pruebas. Ya preguntamos, Señor, ¿qué es? Ya le pregunté, oye, esposa, ¿tendré algo que cambiar? Sí, ya. No, eres perfecto.
esposos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer? Señor, me estás probando para crecer y no hay nada, no hay. Entonces, hay pruebas que son inexplicables, que van a servir en última instancia para que Dios sea glorificado. O sea, al final, todas las cosas, como veíamos, ayudan a bien para los que aman a Dios, pero todas las cosas también que usted pasa, cuando usted las atraviesa, van a servir para darle gloria a Dios. Mi papá me daba un ejemplo hace mucho sobre las personas enfermas durante el tiempo de Jesús. ¿Por qué estaban enfermas? ¿Se acuerdan cuando en los evangelios los discípulos le preguntan: oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y somos muy buenos para preguntar: ¿de quién fue la culpa? Choqué, ¿de quién fue la culpa? ¿De él o mía? Seguro siempre es de la otra persona, nosotros nunca tuvimos la culpa, pero tal vez sucedieron las cosas y no se puede uno explicar, y por más que le busquemos y explicamos, y fuiste tú, ¿qué hiciste? ¿Estás pecando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? Nada, pues nadie está pecando. Entonces, ¿qué es? Pues tal vez Dios está buscando un medio para glorificarse. Es decir, Jesús dijo: no pecó ni los papás ni él, sino que está aquí para que Dios se glorifique, y lo sanó. Así que hay que estar atentos. Cuando usted empieza una prueba, sea atento, no sea una víctima de su prueba. Pregunte si está teniendo los resultados de sus malas decisiones. Pues póngase a cuentas con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Pues pequé, estoy pasando por la prueba porque yo pequé, porque tomé malas decisiones, porque me comí el molote cuando no debí haberlo comido. Perdóname ya, ayúdame, sálvame. Y ya, ¿no? Pasamos la prueba. Si no es por el pecado y estoy haciendo algo que yo no me entero, que estoy lastimando a alguien más, pregunto: oye, no está mal preguntarte, ¿estoy tratando bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo ves mi vida? Eso sí, acérquese al pastor. No se acerque al pastor para decir: pastor, ayúdeme porque estoy mal. ¿Qué le parece si mejor nos acercamos y le decimos: ¿cómo ve mi vida? ¿Cómo lo ve? O sea, me ve creciendo, me ve que estoy estancado, me ve que necesito crecer en la oración, me ve que necesito entrar a los niños, me ve que necesito lavar los baños. ¿Qué hago, pastor? Dígame qué más hago, ¿no? Para que crezcamos, para que vayamos solucionando las cosas que tienen que ser limpiadas y seamos pasados por el fuego. Ahora, por último quiero hablar de dos maneras de enfrentar la prueba. Y esto tiene que ver, aquí está mi jefa, también tenemos convención de lobos aquí, Faithlight, y ella me puso a prueba con leer Éxodo, que no es mi libro favorito. Yo estaba muy feliz leyendo todos los Nuevos Testamentos, porque aparte pues entiendo un poquito de griego y lo llevo mejor. Y luego me dijo: pues ahora te vamos a pasar por el fuego y te vamos a poner Éxodo, que no entiendo hebreo, y bueno, me desespera mucho el pueblo de Israel porque se le encanta la prueba. Pero ha sido muy buen tiempo para aprender, para ver la naturaleza de Dios y la naturaleza de las pruebas. Y quería presentarles dos maneras de enfrentar la prueba. La diferencia entre pasar 40 años en el desierto o 40 días en el desierto como Jesús. Los dos enfrentaron el desierto. Jesús, vamos a verlo, fue llevado por el Espíritu para enfrentar el desierto, para ser probado por el diablo. Quiere decir que yo creo que Jesús fue como un campeón del box. Si a alguien le gusta el box o algún deporte, tiene que llevar práctica y enfrentar rivales. Primero usted boxea solito, como bebé, tal vez podríamos ponerle el equivalente, y va creciendo, y va entrenando y va mejorando. Y cuando Jesús ya estaba listo para la prueba, para el combate, el Espíritu Santo mismo lo llevó y le dijo: órale, enfréntate y da la muestra de que eres el ganador, el vencedor. Así usted tal vez va a ir creciendo, va a enfrentar pruebas y las enfrenta, va bien, y un día va a enfrentarse la prueba y va a ir al desierto donde no hay nada, donde no hay nadie, donde tiene que ayunar, y después de ayunar viene la prueba. O como el pueblo de Israel, está preso y Dios dice: ahora sí, vámonos todos y los voy a llevar, con manos poderosas los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida.
Los dos tenemos un objetivo: llegar a la tierra prometida, llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Para eso tenemos que vencer algo. Y primero vamos a ver a Israel en el desierto. ¿Alguien me ayuda con Éxodo 16, 1 al 3? A ver, vamos a ver. ¿Alguien le puede levantar la mano? Éxodo 16, 1 al 3. ¿Alguien más? Éxodo 17, 2. ¿Me ayuda? Bien. Éxodo 17, 2. Carlitos. Éxodo 32, 1. ¿Alguien? Perfecto, 32, 1. Y Números 1 al 10. Ahí alguien quiere leer mucho. Números del 1 al 10. ¿Alguien? Ok. Vamos primero Éxodo 16 al 1. Del 1 al 3. Ya no me acuerdo qué. Éxodo, ¿puedes leer Éxodo 16, 1 al 3? Éxodo 16. Sí. Éxodo 16. Sí, 1. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Hasta el 3, ¿verdad? Sí, hasta el 3. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muy bien. Vemos aquí el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto con mano poderosa. No nada más lo sacó, les abrió la puerta y les dijo váyanse, sino que mandó plagas, dio testimonio, castigó a Egipto, castigó al faraón, mató a todos los primogénitos, abrió el mar, pasó el pueblo, cerró el mar, aplastó al ejército de Egipto. Después de haber visto todo eso, el pueblo de Israel iba caminando y tuvieron hambre y dijeron: ay, mejor no nos hubiéramos salido y nos hubiéramos muerto. O sea, después de haber visto todo eso, un poquito de hambre les hizo decir: pues ya mejor me muero, pues ya para qué si tengo hambre y aquí no hay agua, no hay nada de comer. Y, o sea, sí, Dios abrió el mar, pero para qué si me voy a morir de todas maneras. Entonces se quejó una vez. Vamos al capítulo 17, 2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten contigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Muy bien. Capítulo 17. No avanzaron ni 300 metros y se volvieron a pelear y a discutir. Ahora ya comimos, pero queremos agua. Y ahora queremos agua. Mira, no nos das agua. ¿Qué es lo que pasa? Israel era víctima de sus deseos. No gobernaba sus deseos. Y no, probablemente, y me gustó mucho el comentario que estaba leyendo, probablemente era porque sus papás pues, no se habían dedicado a cuidarlos y enseñarlos mucho, no tenían mucha enseñanza. El pueblo de Israel pues, se dedicaba a trabajar como esclavo, y entonces no había quien los había enseñado. Pero aún así Dios ya había mostrado su mano, había mostrado su favor, había mostrado qué había hecho. No sé si se acuerdan, hace mucho platicamos del testimonio. Cada uno de nosotros en nuestra vida tiene un testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted empiece a tener hambre y vea que no haya comida, como en el pueblo de Israel, no se queje. Igual si tiene hambre, pues diga: tengo hambre, pero habrá algo. Pero mejor acuérdese del testimonio, acuérdese de lo que ha hecho Dios en su vida. Y si Dios no lo ha hecho en su vida todavía, empiece a crecer en el testimonio. Dios no le hizo solamente para comer, sino para pasar por esa prueba, para ver qué es lo que, para depender. El comentario en el que estoy leyendo decía: realmente Dios hizo que pasaran por el desierto para probar si sus corazones estaban listos para tener las cosas que Dios les había prometido. Dios les prometió una tierra donde fluye leche y miel, pero si usted le da a un adolescente un coche, ¿qué coche le gusta? Apenas vi un Mustang.
68 ahí lavando en frente de mi casa. Si yo de adolescente me hubieran dicho, ¿sabes qué? Toma, es del Mustang que acelera a 300 kilómetros por hora, hijito. Vete a donde quieras, ándale, córrele. ¿Qué creen que hubiera pasado? Como yo era un adolescente muy ordenado y muy responsable, hubiera manejado a 30 kilómetros por hora como viejito. No, me hubiera estampado, probablemente hubiera chocado, hubiera tenido problemas, porque no era mi tiempo. Entonces, como papá, mi papá, bueno, nunca me dio un coche realmente, pero como al pueblo de Israel lo iban a llevar al lugar donde iba a haber leche y miel. ¿Qué era lo que iba a pasar si Dios les daba todo la tierra prometida? Se iban a olvidar de Dios. Se iban a ir y ya, pues ya comimos, ya bebimos, ya nos vimos, ahí nos vamos, adiós. En cambio, Dios les enseñó a pasar por procesos y a depender de Dios en cada proceso. Vamos a Éxodo 32:1. Creo que Éxodo 32:1, ¿alguien lo quiere leer? Bueno, yo me acuerdo que te había dicho Números 20, pero si quieres. Como Moisés tardaba mucho en bajar la montaña de Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Claro, es muy lógico, ¿no? O sea, Moisés se fue, ya no regresó, vamos a inventarnos otro Dios. Eso, pero aparte ya pasamos por una prueba, por otra prueba, y ahora vimos, Dios se les reveló en la montaña, les habló directo, y nada más vieron que Moisés falló tantito. Vamos a hacernos otro Dios, vamos a hacernos un becerro que nos va a ayudar, porque Moisés pues no está. En lo que viene Moisés, pues nos hacemos un becerro. Ese becerro podríamos conectarlo un poquito con la predicación que fue un éxito del pastor, que se llamaba, era sobre las cisternas, ¿se acuerdan? Podríamos decir que cuando tenemos una prueba y vemos que Moisés está tardando, pues nos acomodamos aquí, pues aquí prepárate, ponte aquí tu cisterna, ponte tu becerrito y ya no necesitamos a Dios, ya nos brincamos la prueba. Ya van 3 pruebas que no pasan. Y Números 20, del 1 al 10. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Y ahí es un tríptico. Sí, se pasó. Y ahí es un tríptico en la parte del final. Vamos a estar mirando esta página. Y si quieres su Biblia, acompáñenme en Juan, capítulo 4, 43, versículo 43 al 54, por favor. Y el título de este estudio dominical dice: cree a la voz de la palabra de Jesús. ¿Me pueden decir amén si ya están en Juan 4, capítulo 4, del versículo 43 al 54? ¿Ven? Les voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo,
que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y bueno, entonces, antes de que nos juntemos en equipos, pues en el versículo 43 donde dice que Jesús salió de allí, se refiere a que había ido a Samaria y había terminado el ministerio en Samaria. Entonces los samaritanos, aunque no eran el pueblo directo, por las personas por las cuales Jesús había venido, Jesús va a Samaria y los samaritanos le creen. Los samaritanos le reciben. Se desarrolla la historia de la mujer samaritana, donde Jesús describe su vida, y después ella va y testifica, y vienen los demás, y ahora creen por lo que Jesús les dice a ellos. Entonces, después de eso, Jesús regresa a Galilea, y aparentemente hay algo diferente cuando Jesús hace un milagro, se presenta por primera vez en Galilea y le rechazan. Ahora hay como que una actitud diferente en las personas. Aparentemente le reciben y le dan una bienvenida. Entonces, de eso trata esto que vamos a estar mirando. Y ahí en su tríptico, ahorita se van a juntar por equipos y pueden volver a leerlo. Y vamos a explicar lo que dice, explica la congruencia que deben tener los creyentes que han visto lo que Jesús ha hecho y cómo deben acercarse a Jesús. Después vamos a contestar qué milagros hace Dios hoy en día, si es que creen que Dios hace milagros, si es que creen que son importantes los milagros en esta época, porque eran importantes en esa época, importantes los milagros en esa época. Entonces, ¿qué milagros hace Dios hoy en día? ¿Qué obstáculo debió vencer el oficial del rey para acercarse a Jesús? Y después, ¿qué debo hacer para creer? ¿Y cómo puedo expresar que he creído a la palabra que me ha sido dada por Jesús? Entonces vamos a unirnos en 4 o 5 personas por equipo, y vamos a dar un tiempo, unos 10 minutos para que podamos contestar y leer. ¿Cómo van? ¿Ya contestaron las 4? ¿Ya? ¿Quién ya? Allá atrás, ¿dónde están las 4? ¿A poquito? Ok. Vamos a esperar. ¿Qué obstáculos debió vencer el oficial del rey para acercarse a Jesús? Porque lo diera Han sacado su estudio teológico de los el diccionario. Todos hay que verlo para ver la expresión. Sin embargo, y pues se rindió a para en el camino viendo cómo trabaja y
escuchar la respuesta. Vamos a empezar por los que llaman. Por ejemplo, en la parte que dice, explica qué congruencia debe haber en los creyentes que han visto lo que Jesús ha hecho y cómo deben acercarse a Jesús. ¿Qué pusieron ahí? O sea, nosotros. No, es que fue como, o sea, todos metimos nuestras ideas, pero según nosotros, o según lo que entendimos, pues obviamente las personas llegan a ser congruentes en el momento en el que, después de que Dios actúa, sienten esa paz en su vida y sienten ese agradecimiento por que Dios los ayudó. En el caso, por ejemplo, que estábamos leyendo el versículo, como Jesús, el oficial se acerca a Jesús, le dice, ayúdame con mi hijo. Jesús le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa porque él ya está bien. Entonces el oficial cree en eso y en cuanto llega y las otras personas le dicen, tu hijo ya está bien, él siente una paz. Porque Jesús ya hizo lo que le dijo y ahora él, no solo él es el agradecido, sino también toda su casa, en este caso su familia. Y según nosotros sería agradecimiento y obediencia. Ok, muy bien, muy bien. Y los de atrás, la segunda pregunta es, ¿qué milagros hace Dios en estos días? ¿Y si son importantes todavía los milagros? Sí, nosotros pusimos que sí, hoy en día, a pesar de que, bueno, acá estamos viendo que eran los tiempos en que Jesús estaba físicamente presente. Hoy sabemos que no está físicamente, pero espiritualmente el Espíritu del Señor sigue haciendo obras, ¿no? Entonces, aquí esto nos muestra que tenemos que tener la fe, esa fe que quizás le hizo falta a lo mejor en ese momento al oficial. Hoy en día tenemos que estar seguros de la fe que tenemos hoy en Jesús, que a pesar, insisto, de que no está físicamente, pero Él mismo lo dijo, ¿no? Que iba al cielo, pero que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, confiando en esas palabras y en esa fe que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, como conocedores del Señor, creer que todavía hoy en día el Señor sigue manifestando, haciendo milagros, ¿no? Podemos utilizar a lo mejor a un hermano, a algún médico. Entonces el Señor, por medio de su Espíritu, usa a gente para que se puedan todavía realizar sanidad, muchas cosas que el Señor todavía puede hacer, bueno, sigue haciendo hoy en día. Ok, allá atrás, la pregunta que dice, ¿qué obstáculos debió vencer el oficial del rey para acercarse a Jesús? Primero fue humillarse por su posición, porque pues al ser el oficial del rey pues tenía un cargo grande. Segundo, pusimos viajar para tener un él, porque él se encontraba en un lugar diferente y pues tuvo que trasladarse para pedirle ayuda para su hijo. Y en tercer lugar, aceptar el poder de Jesús, porque pues ya se veían las últimas. Su última esperanza tuvo que aceptar que pues, Jesús sana y que tiene poder en su cuerpo para entonces poder. Bien. Pues ya no hay nada que decir. No, y acá frente acá enfrente la última pregunta, ¿qué debo hacer para creer y cómo puedo expresar que he creído a la palabra que me ha sido dada por Jesús? Pues tiene que ver también con la primera, ¿no? La congruencia. ¿Qué debemos hacer? Pues tener fe, ¿no? Y esa fe que también produce obras y el agradecimiento. La congruencia es también caminar en los estatutos del Señor, dar testimonio, ¿no? También con nuestra vida. Pues también un aplauso. Salió del corazón. Los nuestros salió del corazón. Rompieron el
Pues vemos que el problema siempre de las personas, desde el principio de los tiempos, ha sido la incredulidad. Ese es el problema principal. Considero es un punto muy personal que hasta es un poco más complicado como que es el peor de los pecados, la incredulidad. Entonces vemos que Dios siempre ha intentado acercarse a las personas, y acercarse siempre al hombre no es tan sencillo. Vemos que dio un plan de salvación, porque no solamente era acercarse, sino era acercarse de una manera perfecta al hombre. Entonces, en este plan de salvación, Él primeramente con la muerte de Jesús santifica, hace posible acercarse, porque anteriormente pues solamente el Espíritu Santo venía sobre unas personas. Entonces se acerca de una manera muy perfecta, porque Dios es perfecto, de una manera muy estratégica, y se acerca. Entonces vemos que en primer lugar Dios se acerca a nosotros desde que Él nos piensa en su mente, antes de que existiéramos, como estamos leyendo el libro de Efesios. Él nos ama, Él nos conoce y se acerca desde ese momento a nosotros. Después se acerca, baja del cielo y se acerca a nosotros aquí en la tierra. Ya posteriormente, después del plan o dentro de su plan, porque tenía que idear una manera para acercarse, porque nosotros, pues dice que su espíritu no contendería mucho con nosotros, porque somos verdaderamente pues, pecadores. Después Él viene, y si nos damos cuenta, ha pasado el tiempo, estamos en el 2021, y sigue acercándose con nosotros, porque su palabra no ha podido ser detenida, y su palabra ha viajado, ha venido conforme pasa el tiempo, y se sigue acercando a nosotros. Entonces estamos en este siglo, estamos en estas fechas, y la palabra está cerca de nosotros. Posteriormente no se queda solamente ahí, sino que Él se acerca a cada uno de nosotros, porque estamos aquí porque primeramente se acercó a nuestras vidas. Entonces, como Él se acercó, nosotros podemos estar en este lugar. Entonces, vemos que Dios siempre se ha intentado acercar a nosotros. También cuando Él estaba ya en el ministerio, después de su marido, cuando fue a Galilea, precisamente Él estaba acercándose a las personas. Y algo que destaca aquí es que primeramente no lo reciben, posteriormente lo reciben, pero la congruencia que no había, o la congruencia que estamos buscando, es que las personas aparentemente lo recibieron, pero buscaban los milagros, buscaban los milagros, buscaban las señales, buscaban como que los beneficios. Y tenemos como que modificar ese punto de vista, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en algo más que señales y milagros. En esta época los milagros son importantes, las sanidades son importantes, nuestro cuerpo sufre cuando está enfermo, pero hay algo más importante, que en este caso es la fe. Anteriormente Jesús hacía milagros cuando sanaba a un ciego, cuando sanaba a un paralítico, pero ese milagro tenía la intención de que el ciego pudiera mirar la obra de Dios, de que el paralítico pudiera caminar hacia la presencia de Dios. En ese tiempo también hay milagros, porque cada vez que nos acercamos a Dios es verdaderamente un milagro, porque anteriormente no queríamos nada de Dios. Entonces, pero el propósito principal es acercarnos. Podemos ver ahora a Dios en nuestras vidas, y eso tiene que impulsarnos a acercarnos a Él. Podemos caminar hacia la palabra, tenemos que caminar. Entonces nuestra fe tiene que fundamentarse más allá de las señales y milagros, tiene que estar fundamentada en las promesas de Dios. Y pues un ejemplo que podemos tomar del posible oficial de Herodes, de que leemos ahí, es que creyó la palabra de Jesús para fundamentos de su fe, sin ver el milagro en el momento, porque él tuvo que viajar y regresar, y hasta ese momento fue cuando salen sus siervos y le dicen: oye, tu hijo ya vive, y pregunta la hora. Pero cuando Jesús le dio la palabra, él creyó. Entonces Jesús ha hablado en nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que hacer, creer, aunque no estemos mirando en el momento, pero Él ya ha dicho cosas de nosotros, y Él lo va a hacer, o de hecho ya lo ha hecho. Entonces pues, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón, que tú, Señor, nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, congruentemente, que tú pongas la fe que necesitamos para creer lo que tú vas a hacer con nuestras vidas. En el nombre de